Muy bien, ahora nos toca ver el tema 31, contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es aquel contrato bilateral, es decir, sinadagmático, perfecto de carácter oneroso, por el cual un sujeto llamado contratista se obliga frente a otro contrato llamado comitente a desarrollar una actividad o un comportamiento humano, físico o intelectual, en provecho o beneficio del comitente a cambio de una remuneración, normalmente sueldo, precio, salario, estipendio u honorario. De eso se trata. Como características, es un contrato en el cual intervienen dos o más sujetos. Puede ser bilateral, trilateral, plurilateral. Podrá ser un contrato colectivo, ¿por qué no? Como clasificación es consensual, bilateral, normalmente bilateral, normalmente. Oneroso, causado, solo produce efectos personales. Y en muchos casos efectos personalísimos, y normalmente es de tracto sucesivo. Como elementos los conocidos, el consentimiento, la capacidad, objeto, causa, forma. Veamos algunos contratos específicos. Contratos de prestación de servicios públicos. Son los regulados por la Constitución, el derecho administrativo y otras leyes especiales. Estas regulan la actividad pública del Estado y de sus órganos o entes de derecho público. En cambio, bueno, dentro de los primeros, obviamente los funcionarios públicos que tienen una regulación propia y especial, normalmente favoreciendo los intereses del Estado. Los contratos de prestación de servicios privados son aquellos contratos que celebran las personas particulares. En estos prima el principio de la autonomía de la voluntad, y esta se impone siempre y cuando no atente al orden público o la ley, las buenas costumbres y busquen fines dignos de tutela jurídica. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios? En el contrato de trabajo hay una subordinación que es el elemento esencial, mientras que el contrato de prestación de servicios no hay esa subordinación. La otra diferencia será las relaciones laborales. Las laborales están reguladas por normas específicas especiales, mientras que la prestación de servicios es un contrato innominado. Aplica los principios generales del derecho y las reglas del contrato de obra. Otra diferencia es que el contrato de trabajo está regulado por normas de orden público. Cualquier pacto contra el régimen legal del derecho laboral es nulo de pleno derecho. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la autonomía de la voluntad puede modificar las obligaciones normales de las partes, puede atemperar las obligaciones del contratista o ampliarlas. La autonomía de la voluntad puede modificar las reglas del contrato de prestación o de servicios. En el contrato de trabajo, como otra diferencia, se puede ver que la carga de la prueba le corresponde al empleador. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la carga de la existencia del contrato le va a corresponder a quien pretenda alegar los efectos. Este puede ser el comitente o el contratista. El contrato de obra siempre tiene un resultado. Esta es la diferencia con el contrato de obra. Siempre tiene un resultado mueble o inmueble, materializado en un bien mueble o inmueble. El contrato de prestación de servicios se puede poner también un resultado, pero no es que eso sea obligatorio, sino puede constituir una actividad de orden personal, normalmente positiva. Algunos dicen que puede haber un contrato de prestación de servicios con conductas negativas y no se equivoca. La diferencia con el contrato de obra es que una de las obligaciones del contratista es entregar la obra.
En la prestación de servicios no hay entrega, lo que hay es ejecución de la prestación debida. En el contrato de obra puede ser o no un profesional, un técnico. El contrato de prestación de servicios normalmente toma en cuenta la habilidad, los conocimientos, la pericia, la técnica, la experticia que tenga. Podrá ser un programador muy bueno sin tener un título profesional ni una particularidad, lo que cuenta es su experticia. El contrato de portería. Este es un contrato de prestación de servicio a través del cual un sujeto denominado portero se obliga a cuidar. En el fondo es una especie de depositario de un bien inmueble. La portería solo puede darse en materia de bienes inmuebles, ya sean urbanos o rústicos. A cambio de esa prestación, se le debe pagar al portero. ¿Por qué? Porque no se le da el derecho a vivienda. Hay que pagar al portero. Entonces, pero es un contrato específico. ¿Se le puede dar a un portero derecho a vivienda? Por supuesto que sí. Pero es una especie de derecho de uso y no un derecho que está inscrito como tal. Otro contrato muy interesante que nos toca analizar ahora es el contrato de edición. Este es un contrato típicamente nominado que ya no pertenece normalmente a la esfera del derecho civil. ¿Por qué razón? Porque los derechos de autor se han independizado en Bolivia. Y hay una ley específica, la Ley de Derechos de Autor, que toma para sí la tuición de este tipo de contratos. Obligaciones del contratista frente al comitente. El contratista tiene que ejecutar la prestación. Está obligado a hacerlo porque esa es la situación. En las condiciones en que se les ha dado. Obviamente tiene como otras obligaciones normales del contrato, debe poner su mayor diligencia, su cuidado, su experticia, su conocimiento, hacer lo mejor posible. Las obligaciones del comitente frente al contratista son, primero, debe verificar esa prestación. Segundo, aceptar la prestación. Y esta aceptación también es paulatina, según vaya ejecutándose el servicio. Tercero, debe pagar el precio. Este puede pagarse globalmente o por unidades de tiempo y de resultado, según lo pactado. ¿Cuándo se extingue el contrato de prestación de servicio? Primero, porque se ha cumplido el plazo en el cual se ha celebrado el contrato. O como segundo punto, haberse logrado el resultado pretendido. Obviamente que si se ha logrado, queda extinguido el contrato. O por resultar imposible la prestación a la cual se había obligado. Este contrato se extingue por desistimiento y muerte del contratista. El desistimiento por parte del comitente también se puede hacer en cualquier momento, siempre y cuando esté contractualmente determinado las formas y modalidades. Puede ser antes, durante o después de ejecutar la prestación. ¿Por qué? Porque los contratos civiles no afectan a la colectividad, son de carácter privado. Y por eso, si una persona ya no desea estar prestando los servicios que corresponden, no lo va a hacer. Pero también, si está determinado, deberá pagar daños y perjuicios al contratista. Eso es cierto. Con esto terminamos el tema 31 e inmediatamente pasamos a lo que sigue.